Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Verbo, el que es. Un espacio donde aprenderemos cómo la fe confronta al mundo para ganarnos el cielo. Soy Andrés Macías y les doy la bienvenida a este nuevo proyecto de evangelización. Vamos a iniciar el día de hoy, o este video, con una oración al Padre Nuestro, a la Virgen María. Les comento que mi intención es ir ayudándonos a recuperar lo que es un poco lo que es el latín en nuestra iglesia, en nuestra fe, que es muy importante, y vamos a ir después viendo poco a poco en otros videos por qué es importante. Entonces, bueno, con esa intención yo voy a estar presentando lo que es la oración del Padre Nuestro y lo que es el Ave María en latín, pero en la manera en que habremos de pronunciarlo, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, pues aquí se los presento y nos bendecimos primero. Decimos in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración también. Decimos: Señor Jesucristo, concédeme antes de morir una contrición verdadera, una confesión sincera y completa, adecuada satisfacción y la remisión de todos mis pecados. Líbrame de mis enemigos visibles e invisibles, y que bajo tu protección hagas que yo alcance la perfección de la salvación eterna. Te suplico, oh Rey de todos los santos, confórtame y socórreme para resistir al demonio, la carne y al mundo, a fin de que, estando muerto al mundo, viva yo solamente para hacer tu divina voluntad. Amén. Ahora vamos a hacer una pequeña oración a la Santísima Virgen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, and benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filii Spiritus Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Aclaro que yo no sé latín, estoy aprendiendo a rezar en latín poco a poquito. Bueno, pues y junto con ustedes pues lo vamos haciendo. Madre Santísima de Guadalupe, Madre de Jesús y Madre nuestra, acógenos bajo tu divino amparo y tu maternal protección. Condúcenos hacia tu divino Hijo por el camino del Evangelio, la santa tradición y la hostia de la Eucaristía, para que, inspirada nuestra vida por el Espíritu Santo, vivamos cumpliendo generosamente la voluntad de Dios. Danos una fe firme, una esperanza sobrenatural,
una caridad ardiente y una fidelidad viva a nuestra vocación de bautizados. Ayúdanos a ser agradecidos a Dios, exigentes y congruentes con nosotros mismos y llenos de amor para con nuestros hermanos. Amén. In nomine Patri, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bien. Ya habiéndonos encomendado, voy a tocar este aspecto. ¿Qué está pasando en el mundo para que pues me haya motivado a hacer esta iniciativa de evangelizar por estos medios de redes sociales? En este caso, haciendo videos, llevando este mensaje. Uno de los primeros puntos es ¿qué está pasando en el clero, en la iglesia? Y podemos mencionar, dice, hay un desorden grave a nivel mundial que impulsa ideologías y agendas globales que corrompen la vida de fe. Crean graves confusiones en los fieles y motivan el desaliento en aquellos que desean luchar por la vida hacia la santidad. Se vuelven agentes de lo políticamente correcto y dejan de realizar su función de evangelizar y abandonan a las almas, con serios daños espirituales. Hay un impulso a dejar de adorar a Dios en la Santa Misa y permitir cada día actos protestantes y sacrilegios, enfocándose en lo humano sensible y abandonando lo divino, condenando y persiguiendo a aquellos que osan buscar adorar a Dios de rodillas, busquen vivir la misa tradicional o tridentina, o que se atrevan a criticar al Superconcilio Vaticano II. Son tres características que estamos viviendo hoy. Estamos padeciendo graves dificultades dentro del clero. Y bueno, simplemente el día de ayer, hoy es 3 de febrero, el día de ayer 1 de febrero, sale un conflicto. Bueno, si bien el conflicto de Alemania, en el sínodo alemán, se ha estado presentando desde hace ya varios años, se hace más notorio esta división y prácticamente estamos hablando de un próximo cisma entre lo que es la iglesia alemana, principalmente encabezando este movimiento contra lo que es la doctrina católica, pero que le secundan otros países. Y si no como naciones, bueno, también le secundan obispos, cardenales, que están en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, que están tomándose estas agendas como prioridad para llevar a cabo este contraste o menoscabo de lo que viene siendo la religión católica. Es importante que nosotros vayamos dándonos cuenta de esta dificultad tremenda que hay dentro del clero y que obviamente repercute en lo que es la enseñanza de la fe y de lo que es la fortaleza que podemos tener nosotros como iglesia, porque es obvio que esto va a repercutir y está repercutiendo, de hecho, desde hace años, en lo que es la fe y la feligresía. Ahorita voy a hablar del aspecto de los fieles, que cómo está siendo socavado y cómo está siendo perjudicado por estas actitudes de la iglesia, desde nuestras cabezas hasta lo que viene siendo nuestros sacerdotes que tenemos en nuestras parroquias. Entonces, este afán que se está construyendo con toda intencionalidad de hacer disidencia dentro de la Iglesia Católica, bueno, pues tiene que prender las alertas, tiene que prender los focos amarillos o rojos en algunos lugares y con algunos sacerdotes que están realmente llevando a la confusión de los fieles y a un desmoronamiento de lo que vienen siendo los valores católicos. Por eso es importante ir analizando estas tendencias de por qué se está presentando un concilio vaticano como un concilio Vaticano II, como un concilio, como superconcilio.
Esa es la realidad de lo que era el concilio pastoral, con el objetivo de quienes lo construyeron, de quienes participaron en él. Pues vamos a ir poco a poco descubriendo que ha habido grandes escenarios, importantes escenarios, en donde el buen sentido de este concilio, pues bueno, la manera en que se está llevando a cabo, la manera en que se está presentando, la manera en que se ha implementado en los últimos 50 años, pues no es la mejor manera de estarlo viviendo, aunque pues bueno, hay ciertos sectores en la iglesia importantes que están muy ocupados en hacernos creer que el Superconcilio Vaticano II está por encima de todo lo que es la tradición de la iglesia, del Concilio de Trento, el Concilio de Jerusalén y de otros tantos, y asimismo de la misma tradición. Parece como que quisieran hacer creer que hay un nuevo inicio de lo que es la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II, que bueno, pues, se realiza en el año 1965. Bueno, vamos a ir viendo esas características, estas problemáticas y pues cómo nos está afectando. Otra de las características o situaciones que estamos viviendo y padeciendo después, de hecho, del Concilio Vaticano II, no solo en el laicado, los católicos, sino dentro de la propia iglesia, es una desbandada de sacerdotes, de religiosos que se fueron alejando de la religión, pues a partir del cambio, principalmente de lo que es la imposición de la misa Novus Ordo, que hoy vivimos, todos los que nacimos del 69 para acá, pues ahora sí que todos nacimos con lo que es esa misa Novus Ordo, y que yo en lo personal no conocía lo que era la misa tradicional, y que conforme he ido aprendiendo de ella y todo lo que significa esa verdadera devoción al sacramento del sacrificio incruento de Jesucristo, bueno, pues la verdad me ha hecho tener una visión muy, muy diferente de lo que era la misa que yo venía viviendo pues en toda mi vida. Y el otro aspecto son los católicos. ¿Qué está pasando con los católicos? La mayoría de los católicos, como diría Benedicto XVI y San Juan Pablo II en algunas homilías, son católicos paganos, con alto grado de ignorancia y apatía, que no desean conocer y crecer en la fe. Lo que viven solo es por costumbres vagas y sin sentido. Construyen una cultura mundana impuesta por un orden mundial masónico satánico que desquebraja la dignidad del hombre, la familia, el matrimonio y la libertad religiosa. Estos tienen poco o nada de interés por cambiar las cosas. Yo quiero compartirles que esta iniciativa de buscar este nuevo medio de evangelizar es debido a que, bueno, en la práctica mi esposa y yo tenemos 8 años de estar evangelizando con grupos prebautismales, un poco menos en grupos prematrimoniales, pero desde hace más años hemos participado como lectores, como monitor, y hemos estado viendo una constante. Cada vez es más problemático la gente que va a estas pláticas de pseudoformación, porque yo no coincido en que nosotros en 3 horas prebautismales y en 15 horas en prematrimoniales podamos formar nuevamente el sentido de fe en personas que tienen abandonada lo que es su religión de años. Y este desinterés y esta apatía es grave.
porque al final de cuentas no solo el problema es la ignorancia con la que viven, sino ahora con este relativismo que se está viviendo en hacer creer que las personas tienen su propia verdad y su propio concepto de las cosas, pues limita mucho más lo que es la posibilidad de que en tan poco tiempo podamos hacer un cambio en su concepción de las cosas. Yo he sido un promotor desde hace mucho tiempo el que tenemos que cambiar la manera de llevar el evangelio. Ya no estamos evangelizando a bárbaros, pareciera, pero no, porque ya fueron evangelizados, ya son bautizados. En México estamos todavía con un porcentaje del 82% registrados como bautizados, y somos una nación que su característica es más pagana que católica. Y eso es muy grave. Y bueno, la iglesia no cambia. La iglesia sigue con sus tradicionales formas de querer llevar el evangelio cuando la cristiandad ya se ha olvidado en su forma de ser, en su forma de vivir. Sus principios y sus valores se viven por cierta tradición, pero sin entenderlos, sin comprender verdaderamente qué significa. No se asumen como propios y no se vive como propios la fe. Otra de las características de los católicos esta es la mayoría, decíamos, los paganos. La otra es aquellos católicos, los menos, que participan en actividades religiosas sin llegar a comprender bien en su mayoría la adoración a Dios en la Santa Misa, los signos de la fe, sus obligaciones como bautizados y su compromiso con la Santa Iglesia. Es increíble la cantidad de personas que aún tratando de vivir la fe católica no entienden muchas cosas de lo que se está viviendo. Y lo digo de propia experiencia, porque aún yo, participando dentro de la iglesia desde hace años, había muchas cosas y siguen habiendo muchas cosas que yo no entendí a profundidad. Y así las vivía porque así me las enseñaron. Así me las seguían transmitiendo aún en las capacitaciones de formación. Sin embargo, me he ido dando cuenta que esta necesidad urgente requiere de nuevas formas de hacer las cosas. Necesitamos confrontarnos con una realidad histórica en la cual se nos ha tergiversado parte de esta realidad, de esta verdad del evangelio, que se ha dejado de transmitir, no solo para lo que vienen siendo los católicos, sino dentro del mismo clero se ha ido tergiversando la manera en que son capacitados nuestros sacerdotes en los seminarios, y que obviamente tenemos tendencias liberales modernistas que hoy los egresados como sacerdotes, tienden a vivir y tienden a pensar, y lo peor, que tienden a transmitir a los fieles a través de los sermones. Muchos sermones que ya son vacíos, que ya no manejan la verdadera doctrina católica, todo este concepto de sensibilidad, ya de super misericorditis, que tergiversa el verdadero sentido de Jesucristo, de su evangelio y de su mensaje y de salvación. Entonces, pues bueno, tenemos esta realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? Tenemos una tercera característica. De la imposición de políticas dictatoriales comunistas y de la falta de un grupo social político que le haga frente y le ponga un alto a estos movimientos de caos y de conflicto. Hay un tremendo movimiento a nivel global de la imposición de lo que son movimientos comunistas marxistas. Lo grave no es esto por sí mismo, porque eso, bueno, tenemos ya años en que se ha manejado esta ideología a partir de la Revolución Francesa principalmente, de cómo ir corrompiendo lo que es a tener a la iglesia dentro de una sociedad,
a la Iglesia Católica, me refiero en específico a ella, y cómo a partir de ahí empieza un movimiento para romper y tergiversar lo que es la esencia y la naturaleza del hombre. Lo grave no es este movimiento, lo grave es que no hay un contramovimiento. No hay un movimiento en el cual se haga frente con los valores y los principios católicos. Un movimiento, llámenle de derecha, conservador, de principios, que se atreva a levantar la voz, no hay. Apenas está empezando a haber un movimiento que se está formando a través del mundo, que empiezan a través de alianzas, de comunicaciones, a hacer un esfuerzo por hacer esta confrontación hacia lo que es el marxismo comunista que se está implementando con ideas radicales y que están haciendo un esfuerzo. Y estamos hablando de un movimiento como el de Trump, como el de Vox en España, como Milei en Argentina, un movimiento que apenas está queriendo orquestar aquí en México, haciendo hincapié en que tengamos que ser valientes para salir, así como aquellos salen a despotricar en contra de la fe, en contra de los valores, en contra del hombre, en contra de la dignidad. Bueno, pues nosotros hagamos lo propio en defender los principios y valores católicos y naturales del ser humano, porque ya ni eso se quiere respetar. La ciencia se tergiversa, nos mienten de una manera estrepitosa del cómo hoy la ciencia ya no vale, lacerando lo que es a la persona y la dignidad. Hay una imposición de suprainstituciones que vulneran la soberanía de los estados, su cultura, sus valores, su identidad, su libertad, su salud y su dignidad, destruyendo así todas las raíces que consolidan al ser humano. Un ser humano, si no tiene familia, si no tiene una nación, si no tiene una identidad de lengua, si no tiene una característica que lo hace ser diferente a otros, pierde su naturaleza. Este afán de cubrir a los grupos vulnerables, que son los migrantes, a estos grupos vulnerables que son los maltratados, los olvidados, los alejados, es una retórica de instituciones supranacionales que están imponiéndose sobre lo que son gobiernos que se supone que son elegidos para gobernar una nación. Estos movimientos, estas instituciones que no representan a nadie y que están manejadas por pocos y por pocos que tienen intereses muy específicos y que están construyendo agendas que son solo para beneficiar a un grupo élite, bueno, pues están rebasando lo que son los intereses nacionales y que, claro, están llevando a cabo lo que son estos movimientos con esta misma ideología comunista marxista que su principal herramienta es la imposición y la eliminación de derechos, ¿sí? Construyendo en muchas ocasiones derechos falsos que lo único que hacen es tergiversar el derecho propio. Bueno, pues esta es una realidad por la que estamos viviendo y que, bueno, para mí es importante tenerla enfrente para irnos dando cuenta cuál es la intención del canal, ¿sí? La intención del canal pretende analizar estas realidades del mundo para que a través de la fe podamos hacer un frente. A través de este movimiento cultural que se está imponiendo, nosotros seamos contrarrevolucionarios culturales, ¿sí? Contrarrevolucionarios culturales. Después vamos a ir viendo y aclarando y especificando todas estas realidades. Así pues, el canal La Voz del Verbo, el que es, busca desde este primer programa unir su voz en línea con la tradición de la Iglesia y la verdad del Evangelio, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, sus santos y los mensajes de la Santísima Virgen María, que en los últimos 150 años
habla muy directo sobre las apostasías de la iglesia y sobre las consecuencias que habremos de vivir por nuestros pecados, en un mundo de caos, de apostasía y de barbarie. Yo, ¿quién soy? Pobre pecador e indigno del amor de quien es. Me someto a su divina voluntad para vivir mi bautismo en mi función como sacerdote, profeta y rey. Y bendito Dios, no lo hago solo, pues me uno a aquellos que me anteceden. ¿Por qué voy a mencionar lo que sigue? Si bien no están todos los que están trabajando en estas realidades contrarrevolucionarias, en defender lo que es la cristiandad, quiero hacer esta mención porque es un esfuerzo que merece ser resaltado por todos estos personajes. Me uno, como lo digo aquí, quienes me han antecedido y que los que me han ayudado a inspirarme, pues son los santos. Los santos Pedro, Pablo, Andrés, Juan, Lucas, Santiago, Agustín, Atanasio, Tomás de Aquino, Teresa del Niño Jesús, Josecito Sánchez del Río, un cristero que da la vida por lo que es Cristo Rey. Y pues más santos, no terminaría ahorita de mencionarlos, y que bueno, al final de cuentas no pierde el sentido el que yo mencione algunos. También quiero mencionar al Padre Nono, a San Pío IX, a San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el cardenal George Pell, ambos fallecidos recientemente, y que dejan una enseñanza importante para lo que estamos viviendo hoy. Y que, bueno, vienen cosas a través de sus últimas cartas, de sus últimas entrevistas, de los últimos libros que hizo Benedicto XVI, pues que va a ir dando también luces y aclarando situaciones que por obviedad, cuando él estaba vivo, pues por prudencia tenía que haber guardado silencio y que, bueno, después de morir, pues nos permite conocer realidades que no se tenían muy claras. También gracias a Monseñor Juan de Dios Olvera, al cardenal Robert Sara, a Monseñor Eduardo Chávez, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, Monseñor Isidro Puentes Ochoa, Monseñor Carlos María Vígano, Monseñor Atanasio Schneider, cardenal Burke Pinto, cardenal Gerald Ludwig Müller, el padre Javier Olivera Rabasi, el padre José Luis Saavedra, el padre Raúl Sánchez, que desafortunadamente por instrucciones de ese obispo lo cayó. Tenía un programa dialogando con el padre Raúl Sánchez, muy bueno, pero que, bueno, desafortunadamente tenemos ya varios meses que no podemos gozar de su enseñanza. Pero bueno, oremos para que pronto pueda volver a tener la posibilidad de seguir evangelizando por estos nuevos medios. El padre Santiago Martín, el padre Luis Toro, el padre Nilton Bustamante, el padre Daniel Genan, el padre Carmelo José González, el padre Carlos Humberto Spam y el padre Juan Razo García, que tiene un programa nuevo también que se llama Conservando la Fe y que es excelente en todo lo que ha emprendido. Felicidades, su padre es un sacerdote mexicano y que doy gracias a Dios porque también salga a hacer este tipo de lucha y de defensa de la Iglesia Católica. Y hay laicos que quiero mencionar: a Jaime Duarte Martínez, Mario de Jesús Gallardo Mendiolea, Gisbeleni Gallardo Baena, Brenda del Río, el padre Antonio Aguirre, que ellos han hecho un esfuerzo por hacer un movimiento promotor, un movimiento que se llama Viva Cristo Rey, con la intención de que los mexicanos volvamos a retomar ese aspecto de indignación, de no permitir que el Estado mexicano vuelva a ser una ley calles en donde pisotee lo que son nuestros derechos, nuestra fe, que ataque a nuestros sacerdotes, que ataque con quitarnos desde la Suprema Corte lo que son los nacimientos, que nos atrevieron, bendito Dios, nos atrevieron, porque vieron la incomodidad de la gente.
Pero así como podemos detener ese hecho de que no se ha dictado la Suprema Corte a favor de uno que se sentía lacerado y lastimado, ofendido por los nacimientos, porque el municipio gastaba en poner estos adornos, podemos hacer mucho más. Lo que necesitamos es confianza y lo que necesitamos es coraje para que al final de cuentas no nos callen de esa manera, y más en este gobierno que es plenamente masón y plenamente anticatólico, ¿sí? Todas las ideologías que se están promoviendo, todo el esquema que se está moviendo son asesinos por promover lo que es el asesinato en el vientre de las madres, y que nosotros deberíamos de indignarnos. Ya no nos indignamos con la cantidad de asesinatos que genera el narcotráfico en México. Bueno, pues ahora tampoco ya nos indignamos por los asesinatos que cada vez se suman y se suman más a lo que viene siendo el vientre de las madres con lo que se elabora. Bueno, pues también tenemos a Juan Bosco Abascal Carranza, a Luis Román, excelente predicador de Estados Unidos, a Rafael Díaz, Leonardo Abdala, el doctor Dante Urbina, excelente en la manera en que expone la defensa de la fe católica, el profesor César Félix Sánchez, Eloy Gerardo García Juárez, Luis Eduardo López Padilla, un mariólogo, escatólogo católico, excelentísimo también, que me encanta escucharlo y aprender mucho de él, Jesse Romero, Fernando Casanova, excelente predicador de Estados Unidos también, doctor Ricardo Castañón, gracias al doctor Ricardo por ese esfuerzo de llevar lo que son los milagros eucarísticos. Es un trabajo formidable, bendito Dios que se lo asignó a él, es una persona súper capaz para lo que es analizar estas realidades, y que, bueno, pues debemos de aprender todo lo que él nos ha ido compartiendo en este milagro eucarístico, para aquellos que, siendo católicos, van a misa, comulgan y tienen dudas de que realmente existe Cristo vivo en la Santa Eucaristía. Y que es grave, es muy grande el número. De acuerdo a las estadísticas, en Estados Unidos ha llegado a marcarse hasta un 64% de gente que va, comulga y que dice no creer en lo que es Cristo vivo en la Santa Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues simple y sencillamente que están llevando a cabo un acto solo por tradición, y que parece más protestante el acto que católico, porque es una de las características que tienen los protestantes de no creer en lo que es Cristo vivo en la Santa Eucaristía. Y bueno, tengo que mencionar también a otros que son politólogos, analistas, bueno, también son laicos, y dentro de eso es Miklo Dukas, excelente trabajo que están haciendo los siguientes exponentes: Miklo Dukas, Nicolás Márquez, Agustín Laje, Mamela Fiallo Flor, el doctor Pablo Muñoz y Turrieta. Me brinco ahorita, no mencionó, no por error, a la doctora Cristina Martínez Jiménez, sino a ellos primeros, porque ellos han ido construyendo una realidad de equipo para consolidar la fuerza. Han ido haciendo giras a nivel mundial. A México han venido varias veces a exponer todo lo que viene siendo su conocimiento, a compartir la manera en que ellos han ido ayudándonos a entender el complejo método que se está implementando a nivel global para que se destruyan lo que es la democracia, para que se destruya la religión, para que se impongan ideologías que destruyen al ser humano, y que, bueno, gracias a lo que es este esfuerzo de Miklo Dukas, Nicolás Márquez, Agustín Laje y del doctor Pablo Muñoz y Turrieta, se han abierto muchos foros y se han abierto muchas mentes, porque la verdad es que gracias a ellos también se han confabulado verdaderamente como contrarrevolucionarios contra una cultura asesina y contra una cultura que engaña, que mata, que destroza. Entonces, gracias a ellos también por todo ese trabajo que están haciendo, y que, bueno, pues yo
ni siquiera llego un poco a esas capacidades y esos conocimientos que ellos tienen, pero bueno, pues por algo Dios me ha incitado a que empiece este camino de evangelización y bueno, pues me uno a ellos. Y bueno, comento al doctor Alberto Bárcena Pérez y a Omar Bula Escobar, excelente también, experto en lo que es el nuevo orden mundial, en todo este aspecto del reseteo, en todo este aspecto de la Agenda 2030, que son buenos expositores todos ellos. Bendito Dios que los tenemos y bueno, pues doy gracias igual a lo que es la doctora China Brandolino en Argentina, excelente defensora pro vida, y a lo que es el canal Toda la Verdad Primero, también un canal excelente en Argentina que les recomiendo que vean y sigan. El aprendizaje que se sigue de todos estos que estoy comentando, bueno, pues es con la intención de que se den cuenta que no son pocos los que están levantando la voz, para que no se crean estas realidades de que ellos son mayoría y de que estas pseudodemocracias fraudulentas que nos están llevando a la imposición de ideologías marxistas quieren socavar estas voces, ¿sí? A nosotros nos llaman intolerantes y a los que hacen sus despapáis y generan todo este relajo, bueno, pues al final de cuentas no son los nuevos héroes, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí queda mucho que desear. Igual, bueno, pues tenemos a lo que viene siendo médicos que quiero darle las gracias por su esfuerzo y por su valentía de confrontar falsedades que hasta el día de hoy siguen vigentes con esto de el bicho que se vivió en años pasados y con esas cosas que al final de cuentas hicieron que la mayoría se pusiera y que muchos están desafortunadamente convencidos en usarlas. Bueno, pues doy gracias a la doctora María del Pilar Calva, a la doctora China Brandolino, a la doctora Natalia Priego, a la doctora Dolores Cajil, a la doctora Karina Acevedo Whitehouse, excelente doctora queretana, que se ha unido a lo que es el esfuerzo del doctor Andreas Kalker y a la Comusaf con esta agua que muchos se mofan de ella, pero que es excelente en lo que es su composición y en lo que es el beneficio de la salud. Y a Rainer Fulmich, un abogado alemán que ha estado haciendo un esfuerzo excelente por tratar de constituir denuncias contra los estados a nivel global y que ha ido asesorando a otros abogados y a otros movimientos a nivel global para que como ciudadanos vayamos constituyendo esa resistencia que tanta falta está haciendo hoy. Bien, este es el escenario global. Esto es lo que a primera vista quiero mostrar que está pasando en la iglesia, que está pasando en el clero, que está pasando con los laicos, que está pasando con el mundo. ¿Por qué el nombre de la voz del verbo? El que es. Bueno, expongo tres puntos. Dice, ¿por qué es indispensable recuperar la verdad, el camino y la vida del hombre para reconstruir su capacidad de discernimiento y la fe verdadera? Es indispensable reconocer que Dios fue, es y será siempre el mismo. No cambia, permanece constante. Su doctrina no se acomoda al mundo, pues en el mundo debe reinar Cristo para que se cumpla la divina voluntad del Padre. Este primer punto es esencial. ¿Por qué te pongo la voz del verbo, el que es? Porque quiero llevar el mensaje reiterativo y constante de que no se nos debe de olvidar que Dios es uno solo y que Dios existe desde siempre y que su divina voluntad es única, no cambia, no se modifica, no es más importante antes, hoy o mañana. Es una realidad en la que nosotros los católicos debemos ser ciertos
en creer. No podemos nosotros andar perdiendo la esperanza de que lo que se nos prometió en el pasado se cumpla en el futuro. De aquello que se narra en el Génesis se cumpla verdaderamente en el Apocalipsis. Que aquella promesa de amor profundo en la creación permanecerá para la eternidad. Es una constante del amor verdadero de Dios que nosotros tenemos que fincar para poder tener la esperanza en que eso que se dijo se cumplirá. Y es importante hoy, porque es increíble la cantidad de personas católicas que están necias en decir que la iglesia tiene que modernizarse. Y estoy hablando no de laicos nada más, sino de cardenales y obispos y sacerdotes que están en ese afán de modernizar a la iglesia, en ese afán de modificar la doctrina hacia aspectos mundanos. Algo que debemos de entender y no olvidar, que el mundo lo preside el demonio. Por lo tanto, uno de los aspectos que nos esclaviza precisamente es el mundo. La intención de mundanizarnos cada vez más conlleva en esta realidad esclavizarnos al demonio. Satán es quien lleva a cabo estas realidades a través del desquebrajamiento de la fe de estos cardenales y obispos. Y tratan de confundir y llevar a esta falsa doctrina, queriéndonos llevar a falsas interpretaciones. Claro, es más cómodo para el hombre el que todo lo pueda realizar y todo lo pueda mover a sus antojos. Nada más que recuerden una cosa importante. El pecado de Adán y Eva fue haber escuchado al demonio incitarles para que ellos se creyeran dioses. Y una de la cualidad de Dios es que Él es el que designa lo correcto y lo incorrecto. El hombre, conforme más se acerca a esta necesidad de decidir qué es bueno y qué es malo, más se convierte en su propio Dios. Y por lo tanto, más se aleja de Dios y más se acerca de Satanás. Porque él busca en todo momento su condenación. Por eso este mensaje del canal, en la voz, la única verdad y el único camino, que es, porque es una realidad, no es una teoría, no es un aspecto que se me pueda ocurrir, porque al final de cuentas es una realidad dicha por Dios, hecho hombre. Una única verdad, un único camino hacia la victoria, que es la vida eterna. El segundo punto es, solo conociendo la verdad, que es Cristo mismo, podemos reconocer el camino hacia la divina voluntad e iluminados por el Espíritu Santo, que os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os hubiere dicho. Es entonces, solo entonces, que podremos comprender que su doctrina de amor fue, es y será siempre la misma. Una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es la increíble ignorancia que se tiene de entender el sentido de la Divina Trinidad y entender cada una de las personas de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque hay una advertencia de Jesucristo a los apóstoles que nos plasma precisamente en Juan 14:26, en donde nos dice que solo aquel, estando en gracia, puede comprender y recordar todo lo que Jesucristo es. Y si uno no puede comprender y entender lo que Jesucristo es, no puede cumplir lo que es la divina voluntad del Padre. Y eso es esencial. Y lo que vamos a ir trabajando precisamente en este canal es ir ayudando a comprender cuál es esa naturaleza de las tres personas que debemos de nosotros vivir como católicos para que entonces podamos emprender
toda esta realidad de fe. Tercer punto. La voluntad de Dios se transmite a través de las Sagradas Escrituras y el legado de su Santa Iglesia con sus apóstoles y grandes santos. Con estos dos pilares y la Santísima Virgen María, podemos formar su ejército cristero, que haga frente a los desenfrenos que Satanás, el mundo y nuestros pecados imponen en una cultura vacía que empobrece y destruye al hombre. Algo que no se nos ha enseñado en los últimos tiempos es lo importante, cuáles son los pilares de la Iglesia: la Santa Tradición y las Sagradas Escrituras. Y eso, gran cantidad de católicos que practican y que participan aún dentro de la Iglesia ayudando en las pastorales, no tienen bien conceptualizado, en donde se les ha olvidado que no puede la Iglesia caminar si no es con los dos pies: las Sagradas Escrituras y la Santa Tradición. Y la Santa Tradición resulta que se ha ido abandonando a partir de la implementación del concilio. No digo del concilio, porque el concilio tampoco buscaba el dejar y alejar la Santa Tradición. Pero la implementación del concilio, del Superconcilio Vaticano II, ¿sí?, ha llevado con intencionalidad, ¿sí?, el abandonar lo que viene siendo la tradición. Y también vamos a ir analizando un tanto todas estas realidades. Tercer punto. Bueno, pues este es el que yo les comentaba, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues que al final de cuentas, por dos medios importantes, las Sagradas Escrituras y la Santa Tradición, nos está enseñando lo que Él quiere transmitir. Y que solo estando en gracia, ¿sí?, podemos tener al Espíritu Santo, que nos hará recordar y conocer todo lo que Jesucristo nos quiere transmitir. Dice San Pablo: el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. Dice Santo Tomás, referente a lo que es este aspecto que comenta San Pablo: para los infieles, que se creen sabios según los criterios del mundo, es necio para estos, porque el hecho de que la predicación de la cruz de Cristo contiene tantas cosas que a la luz de la sabiduría humana parecen imposibles. ¿Les suena esta parte de la misericorditis? Que ya no hay que esforzarnos, que ya no hay que sacrificarnos, que Dios nos ama, seamos como seamos, que no hay que hacer nada extra para que nosotros ganemos la salvación. Bueno, creo que Santo Tomás y San Pablo lo dicen mucho más claro que yo. Lo que es central en la religión cristiana es la salvación por la cruz de Cristo. Por lo que dice el apóstol: nunca entre vosotros me presiede saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Quien enseñando el cristianismo se apoya sobre todo en la sabiduría humana, por lo que a él mismo respecta, hace ineficaz la cruz de Cristo. Por lo tanto, el enseñar con sabiduría de solas palabras humanas no es un modo conveniente a la catequesis cristiana. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque hoy podemos tener doctores teólogos, grandes doctores en filosofía, son cardenales, son obispos, son sacerdotes y son carentes de lo que es la doctrina. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado precisamente lo que nos está enseñando San Pablo en la Primera de Corintios, que aquel que trate de enseñar la fe católica no puede y se perderá si se olvida del fundamento del sacrificio de la cruz. Hoy la misa, en la Novus Ordo, se ha olvidado del sacrificio de la cruz. Se maneja que es un banquete, se maneja que estamos reunidos, todos juntos nos dirigimos a Dios, y la esencia plena de lo que es el sacrificio incruento que se vive en cada una de las celebraciones se ha olvidado. Y no lo digo nada más yo. Las propias estadísticas dicen que aquel que va y comulga, aún así en sus mayorías,
ya no cree en el sacrificio incorrecto que se está viviendo y que Cristo vive. Y si eso está sucediendo, es increíble que nuestras autoridades en el clero sigan argumentando que la manera en que se ha llevado a cabo la institución de este concilio pastoral siga en ese mismo camino de absurdos. Y no se diga con esta implementación del sínodo de la sinodalidad, que es un asco, es una manera aberrante en que se está queriendo implementar una democracia y ver que participen personas ignorantes, personas paganas y de todas calidades X, que al final de cuentas llevan a que los resultados son una risa. Y claro, ¿cuáles son los resultados que están empezando a ver de este sínodo de la sinodalidad? Que están totalmente inclinados, dirigidos a lo que son estas mismas aberraciones y tonterías que el sínodo alemán se está jactando de querer implementar y querer imponer a la Iglesia Católica. Pero bueno, ahí vamos, los vamos bien. Para nosotros, es decir, los fieles de Cristo que hemos sido salvados por Él, es fuerza de Dios, ya que por medio de la cruz de Cristo se manifiesta un anonadamiento divino que tiene el poder de vencer al demonio y al mundo, lo que comentábamos hace rato. La lucha en este mundo no es contra demócratas, republicanos, derechas, izquierdas, conservadores, liberales, son luchas espirituales. Y al final de cuentas San Pablo lo vuelve a mencionar, la lucha es espiritual. Quien no entienda esta realidad se pierde en el mundo y termina siendo del mundo. Efectivamente, muriendo junto con Cristo a los vicios y a la concupiscencia, experimentamos en nosotros mismos una fuerza superior, según cuanto está escrito. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Una de las cosas que tenemos que aprender y a reflexionar es que bienaventurados aquellos que sean pobres en espíritu, aquellos que tengan la voluntad de suprimir su voluntad misma, sus deseos carnales, a la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Bienaventurados, porque de ellos será el reino de los cielos. Y es esa fuerza de la que habla el evangelista Lucas, que dice, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. También lo afirma Juan cuando dice, en verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las harán aún mayores. Es increíble que si decimos creer en la palabra de Jesucristo, haya sacerdotes que se atrevan a decir que estas palabras harán las mismas obras o harán mayores obras que yo, porque voy al Padre. En una homilía un sacerdote comentaba que no tomáramos al pie de la letra estas realidades, porque pues no vaya a ser que nosotros tomemos una serpiente y no nos moramos con su veneno. Es falta de fe, es falta de creer en Jesús, en sus palabras. Si nosotros solo las escuchamos y se nos hace bonito el relato y no somos capaces de asumirlas como una verdad en su palabra, de nada sirve. Y para ello necesitamos precisamente estar en la gracia. La gracia del Espíritu Santo es la que nos dará esa fortaleza, es la que nos dará la manera en que habremos de vencer nuestras debilidades carnales, nuestras debilidades en el mundo que nos incita, la manera en que nosotros podemos contrarrestar a lo que es esa incitación de Satanás y a los demonios. No es una lucha carnal, no es una lucha del mundo, es una lucha espiritual que, pues quienes no crean fervientemente esta realidad, pues se perderán en lo que es esta batalla. Las aprobaciones de las opiniones dominantes y mundanas no es el criterio al que nos sometemos los que en verdad creemos y seguimos a Jesucristo. El criterio es el mismo Señor.
San Pablo nos dice, aspirar a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Si defendemos su causa, conquistaremos sus gracias. Habitará en nosotros para llevarnos a la vida eterna. Sean felices, tomen su cruz cada día y vengan en pos de mí. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que os precedieron. A los que os precedieron. Tenemos que tener el carácter. Tenemos que ir construyéndonos en esta realidad. Mi intención, espero sea la voluntad de Dios, es precisamente que a través de este canal me una a esas voces que compartí los nombres con ustedes, para ser uno más que lleve la verdad del Evangelio y que lleve a cambiar almas. Tenemos un dicho en prebautismales, en el equipo en el que trabajamos, y decimos, por uno solo vale la pena. Si uno se llevó el mensaje que nosotros transmitimos y gracias al Espíritu Santo entra a él y lo convierte, vale la pena. El objetivo pues es obviamente ampliar lo que es este esquema de trabajo y que podamos llevar a cabo estas realidades de evangelización mucho más importantes y mucho más trascendentes. Hay dos fechas que acabamos de vivir importantes, que no quiero pasar de largo porque tienen todo que ver con lo que es el sentido que estamos viviendo con lo que es el concilio, a partir del Concilio Vaticano II. Y el primero es el 7 de enero. El 7 de enero se celebró el Concilio de Trento en su primera sesión, que fue el jueves 7 de enero de 1546. Tenemos 538 años de este concilio. Ahorita vamos a analizar un poquito qué significa esto. Y lo otro es la celebración de lo que es Santo Tomás de Aquino, el 28 de enero, y que estamos a 2 años de celebrar ya lo que son 700 años del gran doctor de la Iglesia Católica. Estas dos realidades, estos dos puntos son medulares para lo que si los entendemos, nos va a facilitar mucho el comprender qué está pasando dentro de la Iglesia. ¿Por qué cosas que se especificaron en el Concilio de Trento, pese al momento histórico que se estaba viviendo, hoy, a través de un concilio pastoral, se han ido rompiendo esquemas que en un concilio doctrinal, ¿sí?, que fue el Concilio de Trento, se han atrevido a modificar. El Concilio Vaticano por sí, per se, no los modifica. Pero en la práctica, la manera en que se ha ido implementando, en la manera en que se ha ido imponiendo el Concilio Vaticano II, ha ido que rompa con la tradición, ha ido que rompa con lo establecido por los concilios que se han elaborado en el pasado en la Iglesia, en la Santa Iglesia, en la historia, y que rompa con los doctores de la Iglesia. Es increíble la manera en que la Iglesia ha roto con lo que viene siendo la tradición en la adoración, y hoy nos persigan, y digo nos persigan porque hoy soy presa de ese desenfreno que trae nuestras autoridades del clero, en la cual les da roña, decimos en México, les causa granos en la piel si ven a alguien que quiere hincarse y recibir la Santa Eucaristía de rodillas. Es increíble la respuesta tan visceral que estamos teniendo por parte de los obispos, y digo, el obispo de Aguascalientes está en ese tenor,
está prohibido en Aguascalientes que los sacerdotes nos den la comunión de rodillas y en la boca. Bendito Dios, hay sacerdotes muy casados con Dios, muy casados con Jesucristo, en donde primero se sirve a Jesús y después al hombre. Y saben que si las ordenanzas de sus autoridades contravienen la doctrina, contravienen la sana fe, están obligados a desobedecer. Bendito Dios que si tenemos sacerdotes con esos pantalones, con esa fuerza, con esa fe. Sí, oro todos los días por ellos para que se mantengan así, porque bueno, las cosas parece ser que se pueden venir a peor y necesitamos hombres valientes en la iglesia. Y pues bueno, vamos a mencionar un poquito de lo que viene siendo estas realidades. Hay que entender el momento histórico en que el Concilio de Trento se lleva a cabo. Recordemos que fue ese momento en donde el obispo Martín Lutero, católico, lleva a cabo un movimiento que, si bien no él lo encabeza, pero no era el único, había un movimiento fuerte de desacato y de un grupo de católicos, así como lo estamos viviendo hoy en el sínodo alemán otra vez. No es uno, es un grupo de sacerdotes, de obispos, de cardenales, que en aquel tiempo también estaban viviendo esas realidades de cómo corromper la iglesia y que afortunadamente ellos deciden separarse de la iglesia. Algo que no está queriendo hacer hoy, los alemanes. Hoy quieren no salirse, quieren quedarse para destruir la iglesia desde adentro. Y vaya que están haciendo un trabajo, desafortunadamente, un trabajo importante en ese sentido. Y pues bueno, entendiendo esta realidad histórica del por qué se conforma el Concilio de Trento, fue precisamente para hacer frente a la apostasía, para erradicar y contraatacar a las herejías que se estaban queriendo implementar y que se estaban queriendo llevar a través de este movimiento hereje. Y por eso lo que se estipula deja muy claro y muy específico en dar respuesta a lo que se estaba queriendo imponer o a lo que se estaba queriendo tergiversar de la santa tradición y de lo que es la doctrina y los dogmas católicos. Ese es el fundamento importante del Concilio de Trento, que es doctrinal. Algo importante es doctrinal, ¿sí? Y no podemos olvidar esa realidad, porque ahí es donde se especifican precisamente todos estos aspectos en que la iglesia va construyendo sus realidades. Otra de las características que tenía el Concilio de Trento fue que se basa precisamente en toda la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Ojo con lo que estoy diciendo. Digo, un concilio que quería ser claro y transparente y contundente en la especificación de reglas, se basa precisamente en el gran doctor, en lo que es el gran doctor, filósofo y teólogo, Santo Tomás de Aquino. Él le pusieron a la Santa Biblia y a lo que es las enseñanzas de Santo Tomás como pilares para establecer todo lo que es esta manera de defender los valores y los principios de la iglesia. Entonces, se establece? Cosas importantes que se establecen en el concilio. Una es, la Santa Iglesia declara y consolida una santa, católica y apostólica a la iglesia. No hay más iglesias. Es la única establecida por Jesucristo. Es santa porque la encabeza Jesucristo y no personas. Una de las realidades que nosotros debemos de aprender es que la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo mismo. Por eso es santa. No son los papas. Porque si fueran los papas, en más de una ocasión dentro de la iglesia, hombre, no quiero utilizar la palabra tan fuerte, pero pues a lo mejor hasta pudiéramos decir satánicos, ¿sí?
Así es la historia, así lo ha pasado en aquellos tiempos del arrianismo, otro de los grandes momentos de apostasía del clero con el arrianismo. Bueno, pues demostró que al final de cuentas es un sacrilegio total, y de quien promovería lo que es desconocer la divinidad de Jesucristo, pues el propio Satán. No hay más, ¿sí? Llegar a esos niveles no es una capacidad humana, es una capacidad más allá de lo que viene siendo nuestra humanidad. Y bueno, al especificar que es santa la Iglesia Católica, tenemos que entender que la santidad viene precisamente por quien nos encabeza. Por eso no sucumbió lo que es la Iglesia con el arrianismo, pese a que el clero estaba en su mayoría perdido. Gracias a esa promesa hecha por Jesucristo a la Iglesia de que no sucumbirá ante el demonio, se cumple realmente en esa vivencia del arrianismo allá por el siglo IV. ¿Sí? Otra de las realidades es entender la catolicidad de la Iglesia. La catolicidad de la Iglesia se especifica desde la vertiente de el mandato que Jesucristo nos llega a dar a la Iglesia. Vayan, evangelicen y bauticen. En ningún momento quiere decir que católico, que significa universal, es unificarnos con las otras iglesias para ser todos hermanos en Abraham, como un movimiento que se está imponiendo en lo que es esta parte del ecumenismo, para que nosotros vayamos y nos unamos y nos hermanemos con lo que es religiones falsas, que en este caso lo que es el judaísmo, lo que es el islam, y que todos dicen, bueno, pues vamos haciendo una retórica de que como todos somos hijos en Abraham, al final de cuentas, pues seamos hermanos ahí. No, o sea, es una tergiversación bárbara de lo que es este sentido de ser católico. Si bien católico es universal, es porque Jesucristo en la nueva alianza apertura lo que viene siendo el camino hacia la vida eterna a través de Él. El único camino es a través de Él. Y Él lo apertura para que ya no sea a través de lo que es un aspecto consanguíneo, que era ser israelita, ser judío. Esa alianza se va y se pierde. La antigua alianza se pierde con ese pueblo de Israel. ¿Eso quiere decir que el pueblo de Israel o los judíos están condenados? No, están aperturados, igual que el resto de la humanidad, a que se conviertan para creer en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, para que a través de Él puedan conseguir la vida eterna. En eso consiste lo que es ser católico. No es una apertura a que ahora recibamos estas ideologías que están queriendo tener en el sínodo alemán y un montón de cardenales y sacerdotes, en que ahora hay que recoger a los que viven en pecado y permitir que cometan un sacrilegio al tomar a Cristo vivo en la Santa Eucaristía, aunque vivan en pecado, para no ser rezagados. Es una aberración en lo que es el aspecto de fe que se quiere implementar y que desafortunadamente y tristemente pues la mayoría está comprando. ¿Sí? Bueno, la intención precisamente de este canal es ayudar a entender y abrir la mente y el corazón y la fe para todos aquellos que lo deseen. ¿Sí? Porque esto tampoco no se va a imponer a nadie. Y bueno, pues decíamos que al final de cuentas es apostólica porque está basada en lo que es la tradición. La santa tradición está construida a través primero de los apóstoles y después de los sucesores de los apóstoles, y que nos han ayudado a entender aspectos que no están puestos en la Sagrada Escritura, para que entonces, en conjunto con eso que se estaba viviendo de propia fe de los apóstoles y quienes los transmitieron ese conocimiento de manera verbal, bueno, se ha ido transmitiendo hasta nuestros tiempos. ¿A través de quién? Pues a través de lo que vienen siendo nuestros propios
santos y los propios sacerdotes, nuestros propios papas. En una ocasión decía un sacerdote muy joven que hablar de Santo Tomás de Aquino no era hablar de doctrina. Sí, pues es un sacerdote joven que no le dieron instrucción de Santo Tomás. Y en vez de hablar bien de Santo Tomás, de hecho, quizás a lo mejor algunos sacerdotes han denunciado esas realidades, es que ahora resulta que no solo no se habla de él, sino ahora hasta se habla en contra de él. Y es obvio que su pensamiento, estábamos hablando precisamente de lo importante de Santo Tomás en la vida de la Iglesia, y mientras un concilio tan importante como es el de Trento lo utilizaron como pilar para discernir, bueno, pues resulta que el sacerdote, este joven, dice, no, es que no es importante, no es parte de lo que es nuestra doctrina de iglesia. Qué triste que nosotros podamos estar viendo sacerdotes jóvenes perdiendo piso porque no están siendo bien formados. ¿Culpa de ellos? Pues no, hasta cierto punto, porque bueno, también dependerá de ellos el que cuando están siendo cuestionados en cuestión de su formación, pues ellos también se abran a estudiar, a formarse, a buscar, a dilucidar y decir, oye, ¿en qué me han engañado? ¿Qué no me dijeron? ¿O qué me dijeron mal? Para que ellos al final de cuentas también puedan ir teniendo una capacidad de discernimiento mucho más amplia y verdadera. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que padeció, se humilló, se sacrificó en cruz, murió y resucitó, y permanece vivo con nosotros en la Santa Hostia de la Santa Eucaristía, recogen con verdadera fe, instituido en el sacrosanto sacrificio de la misa tradicional, el regocijo de quien se encuentra con él y el respeto en postración para adorarle y a través del rito de la misa tradicional. Iba también a tocar, nomás lo voy a mencionar, lo que viene siendo ese pasaje que acabamos de vivir el 25 de diciembre, bueno, no el 25, el 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos. Dice que con gran alegría, cuando se encuentran con el Señor, lo reconocen y postrándose ante Él, lo adoran. Es increíble, es triste, es lamentable que hoy nosotros no podamos vivir esa realidad de postrarnos para adorar al Dios vivo. Para que nosotros estemos, al final de cuentas, en esa mínima cantidad que nosotros podemos ofrecer a Dios, que es nada. Bueno, por lo menos en un acto sensible podamos demostrar la realidad del amor hacia Él, el respeto que nosotros tenemos hacia Él. Es desafortunado que se esté persiguiendo a quienes a quienes hemos encontrado, porque yo les voy a decir que yo antes no recibía a Jesucristo de rodillas, porque así me enseñaron. Desde chico a mí me enseñaron que tenía que ser de pie. Cuando me doy cuenta y me empiezo a formar sobre lo que es el conocimiento de la misa tradicional y de lo que es la verdad del sacrificio de Jesucristo que estamos viviendo en la misa, bueno, pues empiezo a darme cuenta que no puedo seguir recibiendo la Santa Comunión del sacerdote y de rodillas y en la boca. Me doy cuenta del gran daño que se hizo a lo que es el cuerpo de Cristo con esta situación que se dio por el bicho y que empezaron a dar la Santa Eucaristía en la mano. Es increíble la manera en que a las personas puedan permitírsele cada tontería con Jesucristo en la mano, y se les permite, y a los que queremos adorarlo no se nos permite. Es una realidad que estamos viviendo desafortunada y que es consecuencia, no puedo decirlo que no, es consecuencia de la manera en que se dejó de vivir la misa tradicional
y se implementó lo que es la misa Novus Ordo. Porque no solo estamos hablando en lo que viene siendo recibir la Santa Eucaristía. Es una realidad y es algo que yo he estado denunciando con los sacerdotes, pero no ponen oídos atentos a lo que es esta necesidad, a cambiar, por ejemplo, el tipo de música. Música con batería, música ruidosa, música estruendosa, que no invita a lo que es una verdadera meditación. Parecemos más movimientos de otras sectas, ¿sí? Que al final de cuentas un verdadero sentido católico. Y que el Concilio Vaticano II especificó que debería de manejarse y mantenerse, por ejemplo, el latín en la Santa Misa y lo que viene siendo la música sacra que se tenía viviendo precisamente desde muchos años atrás. ¿Cuál es la idea de dónde sacaron los sacerdotes que la música ahora tenía que ser moderna, tipo protestante o evangélicos? Los aleluyas, bueno, pues no sé de dónde lo hayan sacado, pero en el Concilio de Trento no viene. Dice que se debe de prevalecer lo que es la misa en latín y lo que es la misa antigua. Dice, este hecho se construye tomando en cuenta aquellos ritos y prácticas que tuvieron más de 200 años de antigüedad. El Concilio de Trento, cuando se constituye, precisamente para evitar contagiarse de aspectos mundanos, de aspectos modernos, que es lo que estaba viviendo, lo que era esta separación del movimiento del protestantismo. Bueno, pues dicen que todo lo que tenga 200 años se descalifica. Para tratar de mantener la esencia y la primicia de lo que es la doctrina, nos vamos a ir de 200 años para atrás. Todos los ritos, todo lo que se haya implementado de 200 años para acá, no se va a tomar en cuenta para sanearnos. ¿Sí? Y bueno, hoy el concilio, la manera en que se implementa el concilio, olvida eso. ¿Sí? Olvida eso y lo mete como si no fuera importante. El Concilio de Trento dice en los cánones de los sacrificios de la misa, en el número 9 dice: si alguno dijere que se debe condenar el rito de la Iglesia romana, según el que se profieren en voz baja una parte del canon y las palabras de la consagración, esta es una parte en donde la misa tradicional no se hace con tanto ruido como se hace hoy en las misas Novus Ordo. Es una misa más en silencio, en donde quien está viviendo el sacrificio in situ del Cristo, que es el sacerdote, al Padre, él, que es el sacerdote que está ofreciendo el sacrificio mismo, pues lo hace en silencio, muchas de las oraciones, ¿no? Hoy el afán de participar la comunidad con una manera desenfrenada. Dice, o que la misa debe celebrarse solo en lengua vulgar, que tiene que ver precisamente en esta necesidad de que los obispos, sacerdotes, cardenales y el propio Papa Francisco están incitando a que, oye, esto parece pecado mortal. No se puede ya vivir una misa en lengua latina. Cuando el Concilio de Trento en el Canon 9 dice todo lo contrario. ¿Sí? O que no se debe mezclar el agua con el vino en el cáliz que se ha de ofrecer, porque esto es contra la institución de Cristo, que es algo que están bien aferrados y bien afanados a decir que nosotros que queremos vivir la misa latina y no la lengua vulgar en la misa, ¿qué dice al final? Dice, sean excomulgados. Yo tendré que platicar este tema con algún doctor en lo que es pues bueno, no doctor, con alguien muy conocedor de este aspecto, porque cuando yo me doy cuenta de esta realidad en el Canon 9 de lo que es el Concilio de Trento, que es un concilio doctrinal, la verdad me dejó perplejo. Me dejó, ¿cómo es posible que esto esté especificado en el propio concilio y se esté dando una sentencia a aquellos que se atrevan a ir en contra de esta norma?
y quedan excomulgados quien lo haga. Bueno, pues hasta aquí lo dejo este punto, porque va a ser importante que encuentre quien nos pueda dar luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un concilio que deja esta sentencia y que después venimos en situaciones posteriores y nos encontramos con estas realidades que ahora quienes nosotros tratamos de vivir esta realidad de la misa en latín, pues resulta que somos pecadores máximos, que estamos siendo perseguidos por la propia iglesia, que nos descalifican públicamente, y me consta porque a mí ya 2 veces que me lo hacen públicamente, por tratar de llegar como los reyes al niño Dios, a reconocerlo en la realidad del sacrificio que se está viviendo, postrarnos y adorarlo. El Papa Juan XXIII en 1962 escribió una constitución apostólica para insistir sobre el empleo del latín en la iglesia. El Concilio Vaticano II, aunque haya admitido una cierta introducción de la lengua vulgar, insistió sobre la importancia del latín. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Sacrosanctum Concilio 36. El concilio también le solicitó a los seminaristas que deben además adquirir tal conocimiento de la lengua latina que puedan entender y usar las fuentes de muchas ciencias y los documentos de la iglesia. Optatam totus, el número 13. Así también dice, seguir las enseñanzas de Santo Tomás para ilustrar los misterios de la salvación en el número 16. El mismo concilio Vaticano lo maneja. El mismo concilio Vaticano lo dejó especificado y aún así están desafanados en quitar a Santo Tomás y erradicar lo que viene siendo este aspecto de adoración con lo que se vivía en la misa tradicional. El Código de Derecho Canónico, publicado en 1983, decreta la celebración eucarística hágase en lengua latina o en otra lengua con tal que los textos litúrgicos hayan sido legítimamente aprobados. Aquí permite lo que es la lengua vulgar, la lengua que vivimos en cada país, pero vuelve a especificar y deja en pie que tiene que ser, que no se abandone en mínimo lo que es la lengua latina para la celebración. Pues bien, hasta aquí quiero dejar este programa para no sin antes decir que bueno, pues les agradecería que me puedan apoyar en este inicio, en este arranque de este canal, para que llevemos la voz de la verdad, para que llevemos la voz de la verdad, la voz del camino, la voz que nos lleva a que luchemos por nuestra fe y combatamos contra este mundo de pecado. Les pediría, les agradecería que bueno, pues al final de cuentas la manera en que me pueden apoyar es dándole like a lo que es este video y regístrense para que en lo sucesivo bueno, pues vayan cayendo las notificaciones para recibir los próximos que vaya compartiendo y compártanlos con otros. Ayúdenme a que esto se difunda rápido, que se difunda pronto, para que sea una nueva alternativa de llevar este mensaje de conversión. Les doy gracias, Dios los bendiga y bueno, pues estaremos en contacto en los próximos eventos que en los siguientes videos que haga, para que sigamos creciendo en la fe. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos.